Buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Osvaldo Carmona Domínguez del grupo 531 del área de Económico Administrativo. Buenos días o tardes tengan todos. Mi nombre es Daniel de Jesús Flores Torres. Soy del grupo 531 y nosotros vamos a presentar el tema de la formación de leyes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Raúl Ramírez Ramírez, del grupo 531 de quinto semestre. Soy Jimena Luna, me gusta dormir, ver series, el color azul, comer, bailar, me gusta mucho bailar, invítenme a fiestas. Gracias. Proceso de creación de leyes en México. En un Estado de Derecho, la ley es la norma jurídica dictada por una autoridad pública que regula toda la sociedad, en la cual, a través de un marco jurídico, se garantizan los derechos, las libertades y obligaciones de la ciudadanía. En México, a nivel federal, las leyes se crean mediante un procedimiento denominado proceso legislativo, el cual se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este procedimiento consta en 6 etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y vigencia. Las 3 primeras partes del proceso se desarrollan en las cámaras del Congreso de la Unión y las 3 últimas son realizadas por el presidente de la República. Los pasos obligatorios que deberán seguirse en un proceso legislativo los encontramos descritos en el artículo 72 constitucional. La primera es iniciativa. Es el acto por el cual un proyecto de ley es presentado a la consideración del organismo legislativo por los órganos del Estado debidamente facultados para ello. El derecho de iniciar leyes compete, según el artículo 71 de la Constitución mexicana, a el presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de Unión y a las legislaturas de los estados. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas del Estado o por los diputados de los mismos pasarán desde luego a comisión. Las que presentarán los diputados o senadores se sujetarán a los trámites designe el reglamento de los debates de cada una de las cámaras. Discusión de leyes. Todo proyecto de ley o decreto que se discute primero en lo general, esto es, en su conjunto, y después en lo particular. Cada uno de sus artículos, la discusión se da alternativamente a favor y en contra, comenzando por el inscrito en contra. La aprobación de ley se refiere a una de las últimas fases del proceso legislativo, en la que el Pleno de la Cámara de Diputados o Senadores votan en sentido positivo un dictamen de ley o decreto que haya sido aprobado por las comisiones legislativas o que haya sido recibido por la dispensa de trámites para su eventual discusión y aval por la Asamblea Plenaria. Se requiere que ésta haya discutido suficientemente el dictamen en lo general y en lo particular. Lo someta a votación de ley, sea aprobado por los votos reglamentarios que corresponde a cada tipo de reforma y sea turnado al Ejecutivo Federal, siempre que haya culminado su proceso de aprobación en la Cámara Revisora, salvo los asuntos que son facultad exclusiva de alguna Cámara. La aprobación de ley es una fase previa a la sanción y publicación que corresponden al Ejecutivo Federal. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divide en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso de la Unión es concebido como el órgano de la pluralidad democrática por excelencia, pues en él convergen las principales corrientes políticas e ideológicas de nuestro país. Ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico. Esto se logra a través del proceso legislativo. El proceso legislativo es el conjunto de actos y procedimientos que se realizan para la formación de leyes, reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los ordenamientos jurídicos secundarios. Dicho proceso tiene su fundamento en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los reglamentos de cada Cámara y los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de cada una de ellas. Los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo son el Presidente de la República para presentar iniciativas, promulgar leyes y decretos, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para presentar iniciativas y avalar reformas constitucionales, las y los diputados federales y senadores al presentar iniciativas y, en su caso, aprobar las leyes y decretos correspondientes, las y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de los electores, en los términos que señalen las leyes correspondientes. Promulgación. El presidente de la República, al recibir el decreto aprobado por el Congreso de la Unión, puede realizar observaciones al decreto aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara de Origen para su estudio, dentro de los 10 días naturales, a no ser que, corriendo ese término, hubiese el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse al primer día útil en el que el Congreso esté reunido. Promulgarlo y ordenar la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación para que se observen y cumplan las disposiciones que contenga la ley. El paso número 4 es la sanción. Este es el acto de aceptación de una iniciativa de ley o decreto por parte del Poder Ejecutivo, y en tal sentido que en la Constitución mexicana dice que se reputará aprobado todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de 10 días hábiles. El paso número 5 es la publicación. Acto posterior a la sanción del Poder Ejecutivo, se da a conocer ante la ciudadanía y la población la nueva ley. El proceso que se lleva es realizar las observaciones al decreto aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara de Origen para su estudio dentro de los primeros 10 días. Para la publicación oficial, esta se realiza en el Diario Oficial de la Federación, que es el órgano de difusión del Estado. Los dictámenes, sin excepción, deben publicarse en la Gaceta Parlamentaria a más tardar 48 horas antes del inicio de la sesión en que serán puestos a disposición. El presidente, al recibir el decreto aprobado por el Congreso de la Unión, puede promulgarlo y ordenar la publicación del decreto en el Diario Oficial para que se observen y cumplan las disposiciones que lleve o que contenga esta nueva ley. Voy a hablar sobre la vigencia en el proceso de creación de leyes en nuestro país, México. Bien, en el sistema jurídico mexicano, la iniciación de la vigencia está regulada específicamente por artículos como lo son el 3O, 4O y 5O del Código Civil, así como por el artículo 14 de la Ley Fundamental, el cual establece que el principio de la no retroactividad como garantía del gobernado, de acuerdo con el Código Civil del Distrito Federal y en correspondencia a la práctica parlamentaria mexicana. Bien, existen dos sistemas de iniciación de la vigencia. El primero se le conoce como sistema sincrónico, reglamentado por el artículo 4O del Código Civil del Distrito Federal, el cual consiste en que la ley, decreto, reglamento, circular o disposición de observancia general fija en el día en que se debe de comenzar a regir y obliga, por lo tanto, desde ese día, si su publicación ocurrió con antelación. Pero si la norma general no señala el momento de inicio de su vigencia, se aplican las reglas contenidas en el artículo 3O de aquel código, donde se establece que todos estos ordenamientos de observancia general obligan y surten efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial. Este sistema se denomina sucesivo e implica la existencia de la vacatio legis, o sea, el tiempo comprendido entre el momento de la publicación y el momento en que la norma entró en vigor. Y es así, en una explicación bastante sencilla y rápida,
lo que es la vigencia en la creación de leyes en nuestro país, México. Gracias.